Bienvenidos amigos, este es el podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Les presento a nuestro equipo. Olga, Eh, bueno, buenas noches. Mi nombre es Olga Chavarría, soy filóloga hispanista y profesora de español como lengua extranjera. seguimos con Ana. Hola, yo soy Ana Isabel Miranda, traductora, especialista en edición, docente de inglés, cantante aficionada y bienvenidos. Bueno, nuestro amigo que nos acompaña desde México, Carlos. Hola a todos desde México, yo soy Carlos Barba Salazar, soy escritor, también me dedico a ingeniero en computación en la vida real, trabajo en un centro de cómputo y bueno, estoy muy emocionado de estar en este proyecto que creo que tiene muchísimo que aportarle a todas aquellas personas que quieran crecer. Bueno, y por último, mi nombre es Rafael Miranda, soy psicólogo originalmente, docente de inglés, músico y bueno, tengo una maestría en enseñanza de inglés como lengua extranjera y escritor también. Aquí una de las cosas que nos reúne a todos es que somos cuatro escritores de géneros muy distintos, muy diversos. Y bueno, decidimos hacer este proyecto que nos tiene muy contentos, pensando en analizar historias que nos llegan al corazón o que no lo logran y precisamente pensar por qué. Entonces, vamos a empezar. La película de la que vamos a hablar el día de hoy se llama Room. En algunas partes fue traducida como El Cuarto. Es una película dirigida por Lenny Abramson. Lenny Abramson es un director conocido por películas como Frank, Normal People y Adam and Paul. No es el típico director de Hollywood que ha hecho un montón de películas muy famosas, pero esta película Room le dio bastante éxito en Hollywood, recibió Óscares por esta película. Entonces, es una película que tuvo bastante peso en la industria. Vamos entonces a mirar algo más acerca de algunos otros elementos de la película. Entre los actores principales, pues hay dos personajes principales que son Jack y la mamá, que son Jacob Tremblay, un niño que se hizo muy famoso tanto por este papel como por el papel protagónico de la película Wonder, y Brie Larson, que este fue tal vez su papel más importante, pero no el más famoso. El más famoso ha sido el de Capitana Marvel en el universo de Marvel. Bueno, y entonces, en general, yo quisiera que nos cuenten cada uno de ustedes qué pensaron de la película, en líneas generales, qué opinión les merece. Las damas primero. Yo primero, bueno, a mí me gustó mucho la película. Desafortunadamente no había leído el libro. Casi siempre disfruto más la película cuando he leído el libro. Así la película no resulte tan buena como el libro, pero como que ya tengo en la cabeza mucho de la historia y tengo mucha expectativa de mirar cómo lo pusieron en escena. Entonces, me gustó mucho, me pareció muy bien actuada, me pareció muy bien trabajada la trama, me pareció que es también desde el punto de vista pues humano de la historia de vida que narra muy acertado porque yo pienso que la falla en muchas películas es que uno no se cree la historia o las reacciones de los personajes, uno dice, no, si ahí me pasa eso, yo no actuaría así. Pero en este caso sí, en este caso la depresión de la chica, la dificultad del niño para adaptarse, cómo el niño estaba siempre escondidito detrás de la mamá, solamente le hablaba a ella, no sabía hablar con otras personas porque nunca lo había hecho. Me pareció muy, muy bien lograda la película, muy entretenida. Es de esas, una buena historia yo pienso que tiene eso, tensión. Uno quiere saber qué sigue después y qué sigue después. Y lamenta uno que se termine. Dice uno, bueno, Mm, me gustaría saber qué pasó después de un año, de 10 años, pero Eso bueno. daría para otra película en sí mismo, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Sin duda. El niño viendo hacia su pasado. Mm, Imagínate a ese niño enfrentar la escuela, sí, enfrentar la adolescencia, ¿cierto? Es que realmente, sobre todo para el niño, para la madre también, pero la madre tuvo la oportunidad de tener una infancia y una vida, digamos, normal antes de estar encerrada. Para el niño Mm, todo su universo era esa habitación y la mamá. ujú. Bueno, sigamos con esta. Entonces, Ah, qué pena, Olga, te la interrumpo. cuestión de Freud, te quiero escuchar con el asunto Ah, freudiano, esa relación de madre-hijo, de por sí es muy estrecha, pero en ese caso es una estrechura extrema. y completamente necesaria en ese caso, no había Sí, forma de no hacerlo de había otra de manera. otra.
Pero bueno, Sí. y más allá pues de lo que dijera Freud, yo pienso que hay mucho que decir desde el ámbito psicológico en esta película, muchísimo. Pero bueno, quiero que sigamos con esta opinión general. Bueno, entonces sigo yo. Dale. A ver, yo voy a decir un poquito lo contrario, no porque no me haya disfrutado la película, sino porque como son películas tan densas, yo no suelo ver películas muy densas porque, digamos, me dejo llevar mucho, entonces me tensiono un poco más de la cuenta, sobre todo cuando hay niños a bordo. Cuando hay niños a bordo, yo tengo un tema ahí por ser mamá que me toca muy profundamente, entonces prefiero Ay, yo evitar ese tipo también de soy películas. mamá. Ah, Y bueno, no, y no me pasó eso. Pero a mis mí sí. alumnos dicen que yo soy muy madre. Sí, bueno, entonces solamente quedó Carlos excluido de aquí, de este conjunto de No, madres. no, yo también soy También padre, eres yo madre. también tengo un hijo. Bueno, Pero tú eres muy padre. Tú eres Ah, también. padrísimo. déjenme Sí. decirles algo interesante. Mm. Cuando nos embarazamos, porque en realidad sí, ella la carga, pero el proyecto es de dos, ¿no? No era solamente ella, y no es de que me dieran a mí los mareos y los antojos, no, realmente es que el proyecto era de dos, y no es de que yo sea la madre, evidentemente, no se puede, pero sí el proyecto es de dos, ¿no? Y entonces sí, yo también me considero de ese lado. Tengo un hijo de casi 18 años, está a punto de cumplir 18 años, es un galanazo, pero además es un tipo que es producto del amor y por tanto es un producto muy valioso, ¿no? Y este muchachito de la historia. Oigan, pero perdón, era el turno de Ana Isabel, entonces, Sí. Ani, tú primero, por favor. Bueno, sí estaba diciendo que no es que no me haya gustado la película, sino que es un tema que me toca profundamente. Entonces, me fue difícil verla precisamente por lo mismo. No quiere decir que no haya notado muchas cosas, que me haya disfrutado otras, pero sí había momentos en que yo antes quería que se acabara más rápido para poder ver la conclusión o el final feliz de la historia. Síguele, Carlos. Yo de alguna manera estoy un poco como Ani, con sentimientos encontrados. Me gustó mucho la película, esas películas que sales y hay muchísimo que platicar, muchísimo que analizar al respecto. Se toman los temas rudos de la vida, ¿no? El suicidio, el aborto, por supuesto, las violaciones, vaya, temas verdaderamente complicados ante la adversidad. La verdad es que es muy complejo enfrentar la vida. La primera parte de la película a mí me dejó un poquito de, puta, ya que se acabe, me está angustiando, me está poniendo muy de malas. Pero una vez que logran zafarse de donde estaban, híjole, la historia cambia y dices, bravo, está perfectamente bien estructurada. Y al final, por supuesto, es una película que dices, qué maravilla de historia. Valió la pena realmente y fue una fascinación participar de esta historia, ¿no? Vas, Rafa. Bueno, en mi caso, a ver, les cuento que yo estaba leyendo el libro precisamente antes de que decidiéramos abordar la película. Entonces, al llegar a la película, había ya terminado el libro y fue obviamente una experiencia marcada por lo que había leído en el libro. Entonces era muy de mirar la adaptación, cómo abordaron cada personaje, cómo lo interpretaron a partir de este texto maravilloso de Emma Donoghue, que es una autora importantísima británica, que ha recibido un montón de reconocimientos y premios por su activismo, por su trabajo por las mujeres. Ha sido una autora muy interesante. Y la forma como ella abordó esta historia, siempre narrada desde la perspectiva del niño, porque eso, a pesar de que en el libro es muy clara esa narración, me parece que en la película, obviamente, las cámaras van con varios personajes en distintos momentos, pero siempre el personaje punto de vista es el niño. Entonces, es algo que capturaron muy bien en la película. Em, es una película, yo la había visto hacía ya unos años cuando salió, cuando tuvo todo ese ruido en los Oscars, pero realmente volver a visitar esta historia, volver a leer el libro fue muy interesante y, y encontrarme con estos personajes y la forma como luchan, la forma como enfrentan toda la situación, me pareció muy, muy bonita. Pienso que una cosa que me encanta a mí de una historia cuando crean un conflicto gigantesco es que las virtudes humanas que tienen que salir para poderlo enfrentar también son gigantescas. Y me parece que en este caso, en esta película se ve muy claramente esa grandeza humana para tratar de enfrentar todo lo que pasó. Obviamente, nadie sale ileso de una cosa como estas.
y eso es parte de lo que ocurre en esta historia. Parte de lo que ocurre es que no hay forma de pensar que ellos salgan del cuarto y ya todo está bien y ya van a ser Ajá. felices. Eso sería completamente inconsistente. Y eso es algo que a mí como escritor y como psicólogo me importa muchísimo en una historia. Esa consistencia psicológica que estabas ahorita nombrando, Olga, me parece muy importante que una historia sea consistente y cuando no hay consistencia, a mí me sacan las películas, me sacan por completo. Me gusta que haya toda esta tensión, me gusta el suspenso. Cuando son así de densas, me gusta, las disfruto mucho. En general, yo soy de mente muy abierta para el cine y, y por lo general logro encontrar por dónde disfrutar. Hay películas que se lo ponen a uno muy difícil, pero me parece que este no fue el caso. Entonces, como en términos para que la gente sepa también de qué película estamos hablando, esta película nos cuenta la historia de Jack, un niño de 5 años que, bueno, ha sido cuidado por su madre durante toda su vida, pero están confinados dentro de un cuarto, no pueden salir. Em, para el niño esto nunca ha sido una limitante porque él ni siquiera sabe que hay un mundo por fuera del cuarto. El cuarto no tiene ninguna comunicación con el exterior excepto una ventanita que tienen en el techo, y hay una puerta de seguridad que tiene una combinación de Un Clave. teclas, control. sí, una Ujú. clave Sí. que solamente el secuestrador conoce. Y eso forma parte muy importante de la historia. Ellos no tienen forma de salir. El único contacto que tienen con el mundo exterior es esa ventana de arriba y el televisor, que también se convierte en un elemento muy importante en la comprensión del mundo del niño. Es una película que está dividida en dos completamente. Sí. De hecho, parecen dos películas distintas. Una película es todo el drama de ellos en el secuestro y la siguiente película es cómo volver al mundo después del secuestro y cómo entrar a vivir en sociedad otra vez después del secuestro. Entonces, esa es básicamente la trama. Una vez que ellos logran escapar, enfrentan una vida, enfrentan el mundo y la incapacidad de entender el niño lo que está viendo, y esa lenta adaptación que va haciendo. Y para ella es enfrentar ese estrés postraumático con el que queda y otro montón de condiciones de las que también vamos a hablar, pero hay un montón de impactos inevitables pues en la vida de estas personas. Bueno, ya que hemos hablado de todo esto, yo quisiera que me cuenten también algo de lo que ustedes pensaron en términos como de los aspectos técnicos de la película, las actuaciones de los personajes. ¿Qué les parecieron a ustedes estos actores? Bueno, pero antes es importante recordar que vamos a hablar de la película a profundidad, del contenido, vamos a hacer spoilers porque vamos a hablar realmente de todo lo que contiene la película, su trama y su resolución. Así que para quien no quiera ver primero la película y luego escuchar, este es el momento de detenerse. Pongan O pausa que en no este le momento. importa el spoiler y igual la quiera ver, Sí, porque a veces a uno le cuentan toda la película y uno igual la quiere ver. Yo, por ejemplo, igual quiero leer el libro, sí. aunque ya vi la película. Y hay unos detalles en el libro que de verdad hacen que valga mucho la pena, a pesar de que hayan visto la película, leer el libro vale muchísimo la pena. Igualmente, también hay muchos que somos lectores y que vemos la película y decimos, ve, dentro al libro, y nos vamos a buscar el libro. Sí, a Ujú. mí eso me pasó, ¿saben con cuál? Con el Club de la Pelea. Esa fue una película que yo vi mucho después de su estreno porque a mí el título no me llamó la atención para nada. Unos años después la descubrí y cuando la vi me encantó. Y muchos años después me di cuenta que había un libro y lo leí y también me encantó. A mí me Entonces, pasó con la entrevista con el vampiro, de Ay, esta genial. Ujú. autora que murió, de Anne Anne Que de hecho, Rice. Rice. Ay, sí, qué exacto, pesar. Anne Yo fui a Rice. cine, yo la vi en cine, Sí. Bueno, yo cuando no. estaba en el colegio. Ujú. Todos esos galanes jóvenes y Mm. bellos, Brad Pitt, Antonio Banderas, Tom Cruise, Divinos todos. y yo no sabía que eso era un libro. Me Ujú. hubiera leído el libro porque yo en esa época, pues desde los que escribimos, desde que aprendimos a leer, estamos leyendo pues muchos libros. Pero yo apenas me vine a enterar hace unos 10 años de que ella era una super autora, pues el tema de los vampiros era como su tema. Sí, ella es Sí. la escritora gótica por excelencia. Ujú. Después pasó por una fase cristiana, escribió unos libros acerca de Jesús. em, No sé y Volvió con las después, brujas. sí, y después ya volvió a sus temas Es como góticos. los extremos, ¿no? Sí, Ujú. De los vampiros a Jesús y después a la bruja. es como si estuviera tratando de compensar. Una agujita ahí Oigan, pero oscilando. yo sugiero, nos centremos en Emma. Sí,
Realmente Sí, sí, volviendo fue a la una habitación, escritora consagrada con esto, ¿no? sí. tú que lo leíste, ¿qué nos puedes decir como del autor o autora? Yo ni siquiera tengo claro el libro, quién lo escribió. Sí, la autora se llama Emma Donoghue. Emma Donoghue, bueno, ha recibido un montón de premios por varios libros que ha escrito. em, y ella ha sido reconocida por el activismo por la comunidad LGTB, porque ella de hecho vive con su pareja, que es una mujer, tienen hijos adoptados. Es irlandesa. Esta película, la película Room, fue de alguna manera pues como el éxito más grande que ha tenido a nivel Literario. literario, y también es la película la película que se adaptó a partir de sus libros, que también le dio muchísimo reconocimiento. Ha recibido un montón de premios como escritora. Vive en este momento en Canadá. Esta novela la terminó en 2010. Y bueno, ¿qué más les puedo contar de ella? Recibió premios. Ah, bueno, es historiadora de la literatura, novelista, dramaturga, guionista y escritora. Sí, aquí encontré por fin los otros libros. Ella tiene unos libros, en español los nombres son Un buen salteado, Hood, Slammerkin en español, Life Mask, Tocando Tierra, La carta sellada, La habitación. Son esos libros con los que empezó a darse a conocer. Y más adelante llegó otra novela que ella escribió en 2016, en la que volvió a llamar, o sea, que en la adaptación a cine volvieron a llamar a este mismo niño, a Jacob Tremblay, que se llama Wonder, que es la historia de un niño que tiene una deformidad en la cara, y Ah, cuentan sobre la vida de él entrando al colegio y cómo las personas alrededor suyo van cambiando, como no solamente por la influencia de él, sino por todo lo que se mueve alrededor de ellos. Una historia preciosa también. Uf, Es una otra autora maravilla. que Con Julia tiene, Roberts como sí, actriz. es el que tiene el casco de astronauta, Sí, ¿no? ajá. cero. Sí, que el Otro niño se lo película. pone para cubrirse un poco el rostro y bueno, el bullying y todas las cosas pues que... Que ya la estaremos Yo también la analizando en vi. próximos episodios, ¿eh? Y Ahí, pensé que la señora tenía algún tipo de estudios en psicología o había trabajado con víctimas de secuestro. Es que es tan, como tan verosímil la historia mm, que le parece a uno que esta persona que lo escribió conoció casos muy cercanos, pero seguramente pues como escritora hizo una investigación muy buena. Seguramente se el metió mucho asunto, en... sí, lo que te iba a decir es que el asunto es que ella había visto la forma como los medios habían cubierto el caso de un secuestro de una muchacha, y ella le había enojado muchísimo como el amarillismo de los medios, y es algo que ella aquí nombra de una manera muy fuerte en el libro, especialmente en el libro. En la película, digamos que cuando llegan a esa entrevista final, es una entrevista descarnada, cero consideración, cero empatía, cero humanidad con esta muchacha que acaba de pasar por algo tan horrible. Y era algo que ella quería representar ahí. En el libro también se muestra mucho los paparazzi siguiéndolos a ellos, tratando de tomar fotos, buscando la forma de llegar hasta donde ellos empiezan a aparecer en las noticias, poniéndole un montón de epítetos al niño, diciendo que es como un mono, porque no sabe bajar las escaleras sino sentado. Entonces empiezan a hacer todo ese juego con los paparazzis, pero ella quería también suavizar mucho toda la historia, contándola a través de los ojos del niño. Ella quería que no fuera sencillamente una historia descarnada de abuso, sino que tuviera esa característica bien especial de la perspectiva del niño. Entonces la investigación de ella fue acerca de cómo los tabloides cubren las noticias de cosas como esta. Sí, me Cambio. pareció terrible en la película cuando la periodista le pregunta a ella que por qué no mandó el niño afuera, Ujú. por qué no se separó de su hijo. Y yo pensaba, pues a ninguna madre, o yo no sé, a mí no se me ocurriría nunca preguntarle a una mamá por qué no se separó de su hijo. Mm. Y me acordé mucho de esta Clara López, Sí. la que Ujú. tuvo el hijo con Mm. el guerrillero, Ujú. que contaron pues testimonios que cuando le quitaron a su niño, ella gritaba toda la noche Claro. pidiendo que le devolvieran a su bebé y estaba en la selva y estaba secuestrada, pero uno nunca quiere separarse de su bebé, independiente de las circunstancias en las que uno esté. Uno nunca va a pensar, no, mejor que esté en una casa. No, uno quiere estar con su bebé. Sí, yo digo que ahí había un asunto de dependencia muy fuerte, no solo del niño hacia ella, sino de ella hacia el niño.
porque es que para ambos el otro era un Era ancla y era su único vínculo con humanidad, que al fin y al y cabo todos necesitamos eso. una motivación para vivir, para seguir adelante. O sea, para ella, cuando hacen la ambientación inicial, porque a uno lo ponen en antecedentes, cómo es la vida de estas personas, uno ve cómo ella trata de hacer un mundo para él ahí. Y cómo lo ha engañado durante mucho tiempo, porque en la época del por qué, que todos pues que somos padres lo hemos vivido, cuando el niño pregunta por qué todo, por Ujú, qué, ujú, ella le dio unas respuestas que no correspondían a la realidad. Y después ujú, se tuvo que desdecir, ¿cierto? Después le tuvo que ujú, mostrar, no, la vida realmente no es así, el mundo realmente ujú, no es como tú lo conocías. Hay Y eso una es un cosa muy choque linda, muy Olga, fuerte. en ese punto hay una cosa muy linda en el libro y esa es la segunda parte del libro que se llama desmentir. En inglés lo pone como unlying. La mamá en la película lo dice así, no, te había mentido, ahora estoy como desmintiendo, estoy devolviéndome. Y todo ese capítulo es el capítulo donde ella le revela qué es la verdad. Es algo muy especial en ese libro y la forma como dividen. Hay otro capítulo que se llama Muriendo, que es cuando el niño se hace el muerto para poder salir. Y entonces todo es desde esa perspectiva del niño. Los títulos tienen que ver con la forma como él entiende cada cosa que ha pasado. Que por cierto, esa parte de la película la sufrí, sudé, mejor dicho, yo estaba, no me como las uñas, pero si me las comiera las habría acabado, porque yo decía, no, no va a ser capaz de salir, ese señor lo va a descubrir y lo va a matar. No, para mí fue, o lo va a tirar No, de así hecho como está al ocurre, agua. de hecho lo descubre, Mm. No, ¿no? sí, Sí. pero yo me imaginaba que de pronto el señor lo tiraba al agua y cómo iba a salir. Pues porque una persona se deshace de un cuerpo de pronto de afán así. Yo Ay, pensé que no, se lo iba a dar a yo comer sufrí al mucho, perro. sufrí terriblemente. No, yo lo que pensé es que el niño no se iba a tirar, que se iba a quedar en la camioneta. Era como, ¡salta! Por favor, salta. Y cuando ya lo encuentra el hombre este con el perro, ya es como, por favor, dile algo, Mm. Claro, porque no claro. decía nada y se lo iban a Pero el llevar. niño estaba Entonces, bloqueado, Pobrecito, además. pero estaba bloqueado porque nunca había salido. Yo sabía, o sea, Claro, yo claro. desde que la mamá dijo el plan, yo decía, no va a funcionar, porque el niño nunca ha enfrentado el mundo y no va a saber qué hacer con esa nota ni cómo entregar una nota. Uno sabe, porque uno lo ha enfrentado, que uno se hace el disimuladito, uno pone la notica por allá sí, pero el niño no. Entonces el niño lo hizo de una manera muy torpe, pero eso, ese tipo de cosas hacen la historia muy verosímil. Pues fíjense que Si el Hay niño una hubiera sección resultado, hay una sección en que el niño está practicando el desenvolverse, ¿no? Y sí, llega un sí. momento en que se topa con la pared y no se puede desenvolver más y no sabe cómo. Yo cuando lo metieron a la camioneta dije que no lo vayan a meter y que le choque contra la camioneta y no se pueda Y girar luego el no pueda salir, se ahoga ahí. Ay, no, fue qué terrible. Yo sufrí mucho. desesperación. no sé si ustedes notaron que el niño no logró entregarle la nota al Sí, muchacho, que el él secuestrador sacó se la la quitó. cartita. ajá. Ajá. Sí, Sí, es Sí, porque pero el bueno, niño... evidentemente estaba pasando algo tan grave Mm. que, vaya, no era de que le entregara una nota, era obvio que no era su papá, de que había un problema muy grave y bueno, fue obvio que se dieron cuenta en ese momento el señor y los perros, ¿no? Algo estaba muy mal ahí. Ya no era necesaria entregar la nota, ya ahí era claro que había un problema muy grave. Ujú. Sí, Sí, eso sí. y mientras los paparazzis y los periodistas fueron súper reprochables, me encantó la policía. sí. Sí, Ah, sí, La policía fue la súper muchacha astral, de les supo color, hacer las qué maravilla preguntas. sí, la Sí, el oficial otro, Parker el en que la estaba película. manejando, te dan ganas de, órale, tú te voy a dar un zape, ¿cómo no reaccionas, no? Una indolencia total, como que no te das cuenta. Pero bueno, Pero eso también es verosímil. Las mujeres somos más absolutamente. pacientes, somos más maternales, estamos más dispuestas a, ¿cierto? A tratar a un niño pues como un niño. Entonces, ese contraste ahí estuvo muy bueno, Sí, la la actuación de la Una, disposición. una, policía. difiero en un pequeño detalle. No solo le pasa a las mujeres, creo que eso es un sentido de humanidad. No es por ser mamá y por el cariño, no, no, no. Es un tema de humanidad, no es un tema de empatía. Entonces, la verdad es que sí me da mucho coraje que el policía no lo haya reaccionado. Me da mucho gusto que la policía, la morenita, que de verdad haya hecho un papel estupendo y que haya cachado la problemática que estaba viviendo. Entonces, eso tremendamente fabuloso en la película, ¿no? Les Sí, puedo yo contar creo. que esa Ah, escena es literalmente palabra por palabra sacada del libro. Toda esa escena
con esos dos policías. Hay una cosa que yo no he podido entender, que he visto pasar en muchas películas y no entiendo cuando hacen esta parte en la adaptación, no entiendo por qué lo hacen, y es cambiar los nombres. Por ejemplo, la mamá en el libro nunca mencionan el nombre, en la película le dan un nombre, pero los oficiales de policía también les cambian los nombres. La oficial Parker en la película era la oficial O en el libro. Mm. Entonces, son detalles que yo digo, no entiendo por qué los hacen. Con respecto como a la reacción de esta oficial de policía, me pareció fascinante cuando, como reconstruyó, porque eso me parece encantador cuando un escritor es capaz de crear eso. Es como reconstruir la historia de manera verosímil, creíble, que con los poquitos datos que le dio el niño, ella fuera capaz de reconstruir la ruta Interconectó que todo. siguió. Ajá. Sí, Y eso es precioso como lo formaron en el libro, y la adaptación en el cine, esa parte fue Ella espectacular. identificó la Espectacular. distancia, el perímetro con el número de paradas o frenazos pues que hizo el carro. Ujú, El niño le dijo cuántas veces había el señor hecho un pari. ajá. ujú, Con eso identificó ella más o menos la distancia entre el lugar donde lo encontraron y de dónde podía haber partido. Me pareció así genial. Mm. Pero bueno, sí. se supone que un policía cuando es profesional debe ser capaz de hacer eso. Sí, sí. Porque inclusive con los secuestrados de aquí de Colombia, en la época pues más dura de ese problema, decían que muchas veces por la grabación que le mandaban a la familia, que por eso la guerrilla no siguió accediendo a hacer eso, los policías, el ejército identificaba dónde estaban, solamente Ujú. escuchando el ruido de fondo, si se oían pájaros, si había vacas, si sonaba agua, pues me parece que es un trabajo tremendo ese. Un trabajo de Claro, inteligencia muy impresionante. requiere también experiencia. Sí. Entonces, a Y partir de aprovecha- ahí, por medio de la radio, pues, la luciérnaga y todo eso, porque Carlos de pronto no está muy enterado porque no es colombiano, pero en la no, época aquí en en la que México la aquí, situación también es muy no, fea. yo sé que los secuestros allá, pero son un asunto más económico y no político como fue acá en los 90. Acá fue Ujú, terrible. ujú. Mm. Sí, es diferente el Em, concepto, sí. Bueno, Aprovechando esta dale, situación, Carlos. no, Rafa, No, iba yo a preguntar con respecto, porque a mí hubo una cosa con las cámaras que me pareció muy interesante, con la música, me sí. pareció muy interesante uf, la forma como lo trataron, porque la música está muy ausente en esta película. No sé si lo Sí. notaron. Es muy poco lo que aparece de música porque había muy poco del mundo de afuera para ellos. Ujú, así es. Es la música, o sea, digamos que para mí la música es algo que es presente todo el tiempo. Yo no soy capaz de estudiar sin música, no soy capaz de trabajar sentado en mi computador o escribir si no tengo música. Entonces, cuando una película hace esto, para mí hace muchísima imagen, cuando hay tanto silencio musical, que apenas hay música en uno o dos momentos dentro del cuarto, apenas en un momento aparece la música. Y es una ujú. música como discordante, difícil de digerir, muy misteriosa. Más adelante, ya cuando están con la familia, vuelve a aparecer la música de manera muy dramática. Pero Pero el sonido cuenta mucho. Sí. La lluvia en el tragaluz, mm, Ujú, En The Room. el ruido de Ujú, los aparatos, la televisión, ujú. esa viene a ser como la música mientras están adentro de la habitación. Y es una manera más como de mostrar lo hermético, lo aislado que está ese espacio del mundo. O sea, eso le sí. hace a uno más vívida esa habitación, que solamente están los ruidos de ahí. Y no se escucha un pito de un carro, no se escucha la voz de ninguna otra persona. O sea, eso muestra el aislamiento tan fuerte en el que estaban. ujú, Sí, a mí Ni algo que me siquiera el impresionó niño. mucho fue cuando el niño escuchaba cosas, porque en ese momento distorsionaban todos los sonidos y eso mostrando lo poco acostumbrado que estaba el niño, entonces básicamente para él todo lo que había afuera era ruido y se veía muy afectado. A mí eso me pareció súper interesante cómo lo manejaron, porque él realmente se veía abrumado por todo lo que veía, él no soportaba que dos personas hablaran, no soportaba que otra persona le hablara, no soportaba nada. sí, A todo mí lo me llamó mucho la sobrecogió. atención que, digo, el ruido de las torretas de los policías, el niño recién salido al mundo y lo primero que escucha es una cantidad de estruendosa de sonidos además y luces que son estroboscópicas y cegadoras. Pobre niño, qué forma tan terrible de nacer, ¿no? De enfrentarse al mundo por primera vez, pero es la parte de la realidad que manejan. Y Pero aprovechando esta afortuna, situación, sí, sí, perdón. Pensé que ya. aprovechando esta situación, creo que vale mucho la pena señalar el esfuerzo de Lenny Abramson, porque
como trabajo de dirección de la película, vaya, sin haber leído el libro, nada más con lo que hemos comentado, Rafa, es una adaptación de verdad espectacular. Realmente te mete a los personajes, te mete en la historia, te involucra, te hace totalmente parte de la historia. No te conviertes en un espectador, sino que te metes a cada uno de los personajes. Te conviertes en el niño, te conviertes en la mamá, te conviertes en el secuestrador y cada personaje de verdad es increíble cómo lo maneja. Al coordinar eso con la escenografía, que de verdad también es espectacular. ¿Cómo es posible que un simple cuartito, de un cuartito de 3x3, ¿verdad? Un cobertizo, se haya convertido en el escenario principal de la primera parte de la película Mm. y que realmente estás adentro de ese cuarto? Estás viviendo con la serpiente de cascarones de huevo, estás viviendo con el tragaluz, o sea, cómo lo han adaptado, te mete realmente a la historia, y ahí mi aplauso, mi reconocimiento absoluto a cómo Lenny lo ha logrado adaptar para meter al espectador hasta el fondo de la película y al fondo de cada uno de los personajes, ¿no? Yo creo que hay algo muy importante porque en esa adaptación, o sea, sí, estoy de acuerdo, el director me parece que hizo un trabajo espectacular. Y hay que decir también que el guión me parece que fue un gran acierto porque el guión lo escribió directamente Emma Donoghue. El director se sentó con ella, vamos a escribir el guión para la película. Eh, Eso hace que me parezca más gracioso lo de los cambios de nombres todavía. Pues no, o sea, la misma autora cambia los nombres. Es Pienso que posible si que el alguien, director le haya sugerido, le haya dicho, mira, ese nombre no va a funcionar, me parece que es mejor A lo hacer mejor fue uno. cosa de la casa editorial, O puede o, que la sea también por productora. la región. Digamos, como iba a ser adaptada en Estados mm, Unidos, pues quisieron ponerle nombres que fueran de Estados Unidos. pero la historia igual era, o sea, el libro ocurre en Estados Unidos. Yo, digamos que mi teoría de por qué lo hicieron es el casting. Yo creo, o sea, por ejemplo, la oficial O es un apellido más asiático y la persona que O negra. era una muchacha de raza negra que no le cuadraba también ese apellido asiático, entonces buscaron Sí. un apellido más americano y con eso Más ya congruente, no tenemos que explicar nada más, ¿cierto? Porque de el que acuerdo. A leyó mí el no me había libro, sonado asiático, pero bueno. sí, era ese apellido O, como O-H al final. Ah, Entonces, Y tampoco sonaría muy bien en inglés. Oh, sí, O. oh. Pero hay una actriz muy Oh, famosa asiática, Sandra Oh. Bueno, pero es que ella ya es actriz y pues tiene su Sí, sí. apellido y sí es asiática. Pero igualmente, si a mí me dicen que se apellidan Oh, yo lo primero que pienso es Oh, como el de la oh, película Home. oh. Sí, Exacto. pero lo que pasa es que también a mí me parece bonito que yo sé, dentro de los nombres, es una autora que dentro de sus libros trata de promover mucho la diversidad, muchísimo. Ujú. Y no lo hace de una manera muy obvia, no lo hace como forzado, sencillamente pone personajes muy variados y desde el nombre te marca que estos personajes son tan variados como es el mundo. En la otra película, en Wonder, también dirigida por Lenny Abramson, también escrita por Emma Donoghue, el profesor del niño en el colegio es David Diggs, un muy famoso rapero, Ujú. actor que fue Jefferson y Lafayette en el musical de Hamilton. Y él es el profesor del niño. Es un actor muy interesante que le trae algo muy especial a esa película y logra desde el mismo carisma del actor darle un recibimiento muy especial al niño en el salón. Entonces, es una autora a la que la diversidad digamos que la ha movido mucho dentro de todo su proceso de escritura y no quiere hacerlo de una manera forzada, sino mostrar un mundo que ya es diverso en sí mismo. Que me parece que es la mejor forma de inclusión, a mi modo de ver. Con respecto como al manejo de cámaras, me gustó muchísimo todos esos manejos desde la perspectiva del niño. Em, sí, eso iba a mencionar yo, pues, que estamos como Ah, mezclando todas las vamos a secciones. entrar, no, entonces vamos a entrar ya a la primera sección, porque entonces dentro de nuestro podcast queremos que haya, pues aquí tenemos personas muy diversas conversando y como les contamos algo de nuestra hoja de vida, ven que hay elementos muy distintos de análisis. Entonces vamos a empezar hoy con una sección que nos va a liderar Olga acerca de narrativas y lenguajes. Sí, porque mucha gente piensa que bueno, aunque la filología sí se refiere al texto escrito, hay muchos lenguajes.
que uno puede utilizar. De hecho, en una época se utilizó el lenguaje de las flores. Para expresar solamente había que dar una flor y ya, y eso significaba amistad, amor, cariño, lealtad. Entonces, en el cine, uno piensa que el único lenguaje que existe es el hablado, los diálogos, las cosas pues en un idioma, en una lengua específica, pero no, porque también la luz, el filtro que utiliza el director, la escenografía, todos son lenguajes. Y la paleta de Y en colores. este caso, Sí, la paleta de colores, la música. Mm. Y en este caso, por ejemplo, entiendo, pues me parece muy consecuente con lo que has contado del libro, a pesar de que no lo leí, la película, porque la película definitivamente el punto de vista narrativo es el del niño. Por ejemplo, la aparición del secuestrador, que todos, yo me imagino que todos los que hemos visto la película estábamos esperando ver a ese secuestrador y verlo como lo veía el niño, a través de En las esas cortinas. endijitas del Rendijas, sí. closet. Y me gustó mucho cómo manejaron la situación con el secuestrador, o sea, la distancia emocional que existía con él tan fuerte. Así él estuviera en la misma cama con la muchacha. Ella Pero no es no le nuestro amigo. decía su nombre, Ujú, ella le decía al niño, no es nuestro amigo, y él, ujú. lo llamaban era el viejo, ya se me olvidó. Nick. Nick. Nick Sí, Holnick. o sea, como uno llamaría a un vecino, ¿cierto? Una persona que no tiene nada que ver con uno. Sí, correcto. Entonces nunca hubo intimidad, nunca hubo cercanía con ese personaje y la presencia de él, la directora, el director, perdón, fue tan hábil que le hace sentir a uno ese desespero de que ese tipo esté ahí, uno no ve la hora de que él se vaya. Mm. Ujú. Entonces, el plano de la cámara, por ejemplo, todo el tiempo a ese nivel del niño, todo el tiempo desde rincones, desde lugares cerrados, por endijas, eso le hace a uno sentir más vívidamente esa narración desde ese punto de vista del niño, porque narrarlo desde la mamá hubiera sido muy diferente. Sí, Y me completamente. encantó Sin que duda. no nos enteramos de muchas cosas que sí existieron en ese encierro porque el niño no lo sabía. Si la historia hubiera sido contada desde el punto de vista de la chica, nos hubiera tocado las Mm. violaciones, o sea, una cantidad de cosas horribles que afortunadamente pues no las tuvimos que presenciar. Les puedo contar algo del libro, porque en Está el libro implícito. En no el libro de está, pronto en sí, el pero en libro la no película está afortunadamente no. implícito. En el Está muy libro, explícito. lo que pasa es que en el libro el niño está escondido. Si ustedes se fijan, ella Y todas oye las todo. noches, ella todas las noches lo esconde a él en el guardarropas, que ahí es donde él Ujú. tiene como una pequeña cama. Eh, ella lo esconde en el guardarropas y él pasando las noches tratando de quedarse dormido, él todas las noches empieza a contarse sus dientes. Entonces casi siempre cuenta Terrible. 20, pero a veces cuenta 19, pero entonces con eso se distrae porque le molestan mucho los chirridos de la cama. Entonces cuando Mm. viene el viejo Nick, él empieza a contar los chirridos de la cama. Esta noche hubo 234. Ay, terrible. Entonces es una perspectiva, digamos, de nuevo, desde la perspectiva del niño, pero te cuentan muy claramente todas las violaciones. Em, Terrible. la O sea, distancia uno como emocional, adulto entiende, pero sí, de alguna manera como que agradece que el niño no entienda. sí, porque entonces te lo hace menos obvio. Pero también está, por ejemplo, un asunto que no está en la película, que me pareció muy dramático en el libro, y es enterarse que ella había tenido otro embarazo dentro del cuarto, antes Ujú. del niño. Había sido una niña, y, y ella traía el cordón umbilical al cuello, y el viejo Nick estaba ahí supuestamente ayudando, él no hizo nada, y la niña murió. Entonces Mm. ella obviamente lo odió todavía mucho más porque no hizo nada por la niña. Y cuando nació Jack, ella no permitió que él entrara a la habitación cuando ella iba a dar a luz, porque ella se iba a encargar de todo. Y ella sintió que cuando nació Jack era su niña reencarnada. Entonces, de alguna manera sintió, de esa manera trató de darle significado a que sus dos niños estaban vivos ahí, que era el mismo niño. Mm. Es algo que, de nuevo, no se cuenta en el libro, pero No, no, no se no, cuenta en sale la en la película, película. no se cuenta en la Ajá. película, pero le da un peso muy fuerte también a todo lo que ocurrió y digamos que esa violencia contra ella está contada desde la perspectiva de Jack. sí. A mí lo que me Bueno, pareció es que igual, digamos que no se mencionó, pero se puede entender, porque es que ya lleva 7 años ahí. O sea, Claro. que Jack Exacto. sea el único niño, es como, ¿será que sí?
Entonces sí me imagino pues que el viejo Nick tampoco tuvo cuidado de nada, por lo tanto no es, digamos, raro pensar que pudo haber tenido un embarazo más, El o cuidado es dos. que ya después de que nació Jack, le empezó a comprar pastillas anticonceptivas y ella en el libro todos los días toma las pastillas. Mm. Sí, nada de esto sale en la Está película. bueno que no tuviera más hijos. Sí, No, sí. no, Y ojalá también que... otra cosa es la oscuridad que hay en la habitación. Es Ujú. muy oscuro. Porque es que Mm, imagínate, solamente es un tragaluz, algunos bombillitos. La cuestión de la retirada de la energía, cuando este tipo les corta la energía como un castigo, ay, eso me dolió a mí tanto, me pareció terrible. Y me ponía en el lugar de esta chica como madre, uno estar en esa situación y más en ese clima de por allá. Me pareció terrible. Sí, sí, también, Pero, ay, disculpa, y también no sé. cuando él los enfrenta y le dice, deberías agradecer lo que yo hago por ustedes, ajá. que ella Es es como, pues, terrible. ¿qué haces por nosotros? Nada. Ah, Pero que no le puede decir eso No porque lo puede él, contradecir. sí, claro, porque él tiene todo el control. Y el problema es que ella, y ella también lo alcanza a contar en la película, y es que ella intentó realmente en algún momento escapar, intentó darle un golpe a él con la tapa del tanque del El sanitario, sanitario. pero ¿no? él logró cerrar la puerta y le dijo, si me matas, solamente yo sé la combinación y ustedes van a morir acá. Ujú, Entonces él los tiene manipulados. A una cosa que muestran, pero no cuentan en la película, es que ella en la muñeca tenía un montón de morados, ¿cierto? ujú, Tenía unas lesiones claras. Esa era una lesión crónica, que después de que ella intentó golpearlo a él con la tapa del tanque del sanitario, él le fracturó la mano, le fracturó la muñeca. Entonces, él nunca se la recompusieron, nunca la operaron, entonces le quedó una lesión crónica. Entonces también la falta de fuerza que ella tenía hacía que fuera mucho más difícil cualquier intento de escape. ujú. Sí, igual ella sí menciona que pues, cuando le explica a Jack que por eso es que ella tiene la muñeca que duele. Ujú. La Y muñeca luego mala. pues la operan y ya cuando está fuera de la habitación también se ocupan pues de ayudarla con esa lesión. Sí. Ujú, Pero cuando yo pienso que lo que decías antes de que hay dos momentos, como si fuera dos películas, es por eso, hay como dos planos narrativos. Porque cuando irrumpe el mundo exterior, todo cambia. O sea, el director se ocupó de que la luz fuera diferente, el sonido, La le metió ropa. música, por supuesto, inclusive la depresión de ella. Cuando ujú. estaba dentro del cuerpo no era la misma depresión Mm. afuera. Y ella misma decía, pero yo debería estar feliz Ajá. y me siento destruida. Y sin embargo, uno empatiza muchísimo con ella. Uno dice, Sí. pero claro, es que pues después de una experiencia tan horrible, cualquiera estaría, y también la dificultad de ella para adaptarse nuevamente al mundo, la dificultad para asimilar que las cosas ya no están como ella las dejó, que los padres pues ya tienen otras parejas, tienen otras vidas, el asunto con el papá que me pareció también muy fuerte. Ujú. Mucho. Ese a mí me dolió muchísimo lo del papá, Uy, Sí, cómo no. sí. que el papá Esa no fuera rotura. capaz de mirar al niño cuando para ella ese niño era el mundo entero. Sí, Y el pero para él es papá, el hijo del diablo. exactamente, para él era el niño, el hijo del violador, pero el niño era completamente inocente y de hecho No, el, no, el violador no había tenido ninguna influencia sobre ese niño porque la mamá no lo permitió. nunca lo Ujú. permitió. Sí, correcto. Entonces es un acto muy, muy duro de ese papá que termina por sellar la distancia en esa familia, termina por sellar Sí, como esa Ujú. separación con el papá, que inicialmente era solamente con la mamá, pero en este punto se vuelve también una separación con su hija y pero fue obviamente con su bonito, nieto. sí, pero fue bonito cuando Lío toma el lugar. O sea, Mm. él sí Claro. le da como oportunidad al niño de acercarse a su tiempo, él no trata de forzarlo, sino que como cuando le dice lo del cereal, como, oh, tengo hambre, ¿será que me voy a hacer Ujú. algo delicioso a la cocina? Y se va. Y El en esa personaje de escena, Leo es clave en ese momento, sí, porque es el que permite que el niño entre en contacto con el mundo. O sea, el niño estaba, que no se podía Ujú. despegar de la mamá, no podía hacer nada, claro. pero es hasta que entra en contacto con Leo, y Leo, la actuación de Leo de verdad es prodigiosa, porque él es el que permite que el niño entre en contacto con el mundo, ¿no? Tan Ujú. fácil como un cereal. Uy, este cereal se ve delicioso, a ver, ya con eso el niño se le abrió un mundo gigantesco. Ese personaje del lío, yo al principio dije, ¿y este cuate qué era?
Ay, se nos Se fue nos pausó. Y Se Carlos. nos fue si eran el Carlos. papá y la Ya. mamá, esta habrá sido un hermano. Ya después entendí que anda con lío. En lo de lecciones de vida, es muy bueno que Carlos nos analice cómo este personaje se convirtió como en un puente entre todos ellos. Sí. A veces Este, eso pasa y pues tú que eres psicólogo, uno al psicólogo va y le cuenta todo y no es capaz de hablar con la mamá. O sea, en ocasiones uno necesita como ese puente, necesita como Ujú. alguien que no sí, esté tan involucrado para uno poderse abrir un poquito. Y les sí. pasaba como a todos con Lío, que Lío se convirtió ahí como en el puente, en el catalizador ahí de todas esas emociones tan fuertes, tan Ujú, duras que tuvo que enfrentar esa familia. Sí, creo que en parte es ujú. porque él era, también él se sentía como alguien externo, entonces no era a su hija a la que le ocurrió, entonces él podía mantener algo de distancia con todo el cariño que sentía por la mamá de la muchacha, pero tratando como de crear un ambiente muy, muy amable en la casa. Me parece que este actor, que se llama Tom McCamus, hizo, en este caso, así como decía Carlos, me parece que logró una interpretación de ese personaje muy especial, que también es muy especial en el libro. Ujú. Ujú. Él hace ese puente en el libro. Ahora, les vamos a hablar un poco de qué diría Freud acerca de esta película, porque hay muchos elementos. Digamos que lo que la gente, obviamente, yo estoy seguro que más esperan es hablar acerca de esa relación edípica entre la madre y el niño. Lo que Jack. pasa es que cuando habla del complejo de Edipo, hay muchísimas malas comprensiones de ese concepto, porque el complejo de Edipo es algo por lo que pasa todo ser humano. Todo ser humano entra en esa relación en la que él siente que es uno con la madre. Digamos que lo que hay que decir aquí es que la función de madre es una función simbólica, así como la función de padre. Entonces, en este caso, ustedes ven una madre que hace de madre y padre y hace las dos funciones. El padre es un organizador social, es las normas. El padre es todo aquello que el niño tiene que aprender sobre qué puede tener, qué no puede tener, a qué puede acceder, a qué no puede acceder, qué límites hay. Y eso es algo que esta madre le enseña muy claramente a Jack. Jack es un niño que no tiene dificultades en ese sentido de entender hasta dónde, pues como, qué sería una transgresión, obviamente entendiendo que su mundo era el cuarto. Sobre ese punto del cuarto, yo sí quiero volver a un punto que me encanta acerca de algo que decía Jacques Lacan. Jacques Lacan hablaba de tres registros de cómo entendemos lo que creemos que es real, y es lo real, lo que es cierto en sí mismo, más allá de nuestra comprensión, incluso más allá de lo que nosotros podamos ver, lo que nosotros entendemos por real, que es lo simbólico, lo que podemos poner en palabras, y lo imaginario. Entonces, la realidad es en ese sentido una construcción simbólica, es lo que yo construyo acerca de mis experiencias con el mundo. La realidad del niño era el cuarto, lo demás era televisión. Era su universo. Ajá. El universo entero era el cuarto, y de hecho el niño hace una cosa muy linda de animismo, y es que él trata a todos los objetos del cuarto como si fueran Con seres personas, vivos. como si fueran seres vivos. Esa es de mi sección, esa es de mi sección. Pero también es de esta, no te preocupes, igual, Sin duda. sobre todo esto volvemos. El asunto es que es algo muy lindo porque él empieza a nombrar todo, y la película se llama Room y no The Room. O sea, Así no es. es, no es la habitación, es Así es. habitación, es el nombre del lugar. El lugar Así se es. llama así como la serpiente de huevos, así como cacerola se llamaba Tier cacerola, 1, Tier silla, 2. ajá, y la mecedora. Él hablaba de mecedora, de rocker. Entonces, todos los objetos del cuarto eran seres que para él tenían vida. Para él es muy importante Dora la Exploradora, muy importante. Más en el libro que en la película. En el libro, él cuando sale, una de las primeras compras que hace es un morral de Dora la Exploradora, que hace que todo el mundo piense que él es una niña, porque entre el pelo largo, la maleta de Dora, todo el mundo creía que era una niña. Y el niño hace una cosa que me pareció sorprendente, que hizo un cierre. Sí, Mm. Cuando uff, quiso volver al cuarto, yo pensaba, a ver, yo tal vez no hubiera vuelto nunca allá. sí, sí. Y la mamá tampoco Y, quería. y la No. mamá pues no quería, pero la mamá como que se dio cuenta que era lo que el niño quería lograr, o tal vez intuyó que Mm, había que hacer un cierre también. Y cuando el niño empieza a despedirse, yo digo, wow, pues este niño está haciendo una cosa que muchos adultos no somos capaces de hacer. sí. Así es. Pero ahí llegas a la única Así es. inconsistencia que yo vi en la película, desde el Sí, ámbito porque yo no hubiera psicológico. vuelto nunca. Por un lado es, Mm, por un lado, probablemente uno no hubiera querido volver. A mí Ella, ni digamos que amarrada me vuelven a llevar allá.
El niño insiste tanto, y eso también lo hace en la película, insiste tanto que la mamá decide finalmente ir. Pero cuando la mamá llega en el libro y ella ve el cobertizo, ella cae de rodillas y vomita. Claro, Tiene una claro. reacción completamente visceral porque se está enfrentando a aquello traumático. Porque entonces aquí vamos a hablar bueno, de qué pasa, si me pongo a diagnosticar a estos personajes, ¿qué nos pasa? Primero que todo, tenemos una mamá que enfrenta un síndrome de acomodación que es muy típico de las víctimas de abuso. Entonces, ella ha Y sido estrés abusada. postraumático, El ¿cierto? estrés postraumático es lo que viene después. Entonces, cuando está Mm, en el cuarto, está en un síndrome de acomodación que es la desconexión, la disociación. Ella, cuando él viene a abusarla, ella se desconecta, se disocia por completo. Podría llegar al punto de ni siquiera recordar los momentos del abuso, porque es un mecanismo de protección de las personas que están siendo abusadas de manera crónica. Se desconectan por completo. No es que lo olviden, eso está ahí grabado en el psiquismo, está grabado en la memoria, pero no, pero se esconde de la conciencia para que sea menos duro para la persona. Entonces, ese síndrome de acomodación es algo típico de las víctimas de abuso. Una vez que salen, hay un efecto neurológico que ocurre en el niño. Yo pensaba, o sea, sí, ahorita ustedes nombraban algo de eso, cuando decían el niño sale y encuentra todas estas luces y todos estos sonidos y él nunca había mirado más allá de 3 metros, más allá de 5 metros. Sus ojos nunca habían tenido que hacer el esfuerzo por mirar más de 5 metros. Una vez que sale, el efecto neurológico es completamente horroroso porque el cerebro empieza a adquirir una profundidad, empieza a tratar de acomodarse a una profundidad que nunca había tenido que acomodarse, a unos decibeles que nunca había tenido. Entonces, la acomodación para el niño, en ese caso, la adaptación al mundo es completamente sobrecogedora. Para él nada de esto era real, no sabía qué era lo que estaba viendo, que esto lo cuentan muy bien en una película que se llama Primera Vista con Val Kilmer, Ujú. donde El él era mm, ciego. ciego, sí, él era Así, ciego, otro peliculón que sí. tenemos que analizar después, ¿eh? Y ujú. Para la lista. él apenas empieza a reconocer las cosas cuando las toca. Él las ve, pero no sabe lo que está viendo. Cuando las Ujú. toca, sabe lo que son. Entonces, ese remapeo cerebral que él tiene que hacer en ese momento para volver a empezar a aprender el mundo es una de las cosas más difíciles que Jack enfrenta. Y para la mamá, el estrés postraumático seguido de depresión son dos cosas muy duras. El trauma, y esto, trauma en definición de Freud, era aquello del pasado que no pudimos escribir en nuestra historia como pasado, entonces lo seguimos reviviendo como presente constantemente. Mm. Ella no encontraba sentido en nada porque no tenía, o sea, esto que le había pasado lo seguía reviviendo. Ella perdió un montón de años, ella empieza a darse cuenta que ella no era la misma persona que había entrado, que las personas que estaban afuera habían seguido con sus vidas y nada les había pasado, y a ella sí le había pasado. Y son cosas que si ella se sienta a pensarlas un momento, puede decir, bueno, no, una persona con una inteligencia emocional más sana podría decir, no, pero es que finalmente pues no es justo juzgarlos a ellos. Pero ella, precisamente por todo lo que le había pasado, había tenido un rompimiento en esa inteligencia emocional, había tenido un rompimiento en esa capacidad de procesar sus emociones, en esa capacidad de acomodarse de nuevo siendo ya una adulta, cuando había entrado al cuarto siendo una adolescente, siendo una adulta, enfrentarse al mundo y seguir reviviendo como pesadillas todo lo que le había pasado, aunque no lo recordara directamente. Es Seguía reviviendo. como cuando el niño está viendo Dora la Exploradora en el celular, Sí, que ella le quita el celular y lo hace ir a jugar con algo más. Ella le dice que es que porque quiere que conecte, pero realmente lo que ella está haciendo es volviendo a la habitación, porque al fin y al cabo, claro. Dora la Exploradora para ella era el único ruido que podía escuchar ahí. Y el niño quería volver a la habitación y todo el tiempo él extrañaba la habitación y cuando ella finalmente la rescatan del cuarto, él pregunta, ¿y podemos volver allá al cuarto entonces a dormir? Estoy muy cansado, podemos volver. Y entonces en ese punto, para la madre, su realidad choca de una manera muy fuerte con la realidad del niño, porque para el niño el cuarto fue un lugar donde él tuvo una infancia feliz, pero para la madre ese fue el lugar de todos sus horrores. Y finalmente el acto más terapéutico que ocurre es ese cierre, cuando el niño la lleva al cuarto, la obliga a entrar, la obliga a enfrentar ese trauma y la obliga a despedirse, a dejarlo en el pasado, porque esa A metáfora de ese cerrar el momento es capítulo. muy poderosa, es dejaste en el pasado, vamos a decirle adiós a este lugar y esto ya se escribe como pasado, no lo tienes que seguir reviviendo como presente. Yo quiero aportar algo. Dale.
esta escena del celular es importantísima y quiero recalcar también aquí el papel de la abuela. La abuela, una actriz, yo creo que consagrada por la serie de Bourne Identity, Pamela Landy, la investigadora en aquel entonces, la policía en jefe, aquí hace un juego de abuela brutal. Esta escena del celular, donde realmente ella quiere integrar al niño y la mamá quiere regresarlo. Y hay otra escena importantísima que es cuando la mamá está de verdad desquiciada, ¿no? Por su situación. Dice, oye, es que ubícate, no eres tú la única que la sufrió. Hubo alguien más que estaba sufriendo desesperadamente por esta situación. No fuiste la única afectada. Y en ese momento, la mamá abre los ojos ante otra realidad que no se había dado cuenta. Y eso es una obra especial de la abuela. También otro caso de estudio y de análisis. La abuela juega un papel también importantísimo para abrirle los ojos a los dos, Sí. tanto al niño como a la mamá, ¿no? Entonces, para mí, otro tema de reconocimiento en términos psicológicos, en términos de lo que haría Freud, en términos de esa abuela juega un papel importantísimo porque le cambia la vida a los dos. Así de fácil. Así de fácil. Quería aclarar, la actriz que interpreta a la abuela se llama Joan Allen. Joan Sí, Allen, ajá. fue la actriz que interpretó ese papel en Bourne Identity y en Ajá, muchas exacto. otras películas. En Face Sí, Off la tiene recuerdo varias. yo mucho. Sí, la Es recuerdo correcto. mucho en esta de Face Off, que me gustó mucho. Face Off, sí, correcto. Ujú. Sí, Bueno, pero entonces, yo pensaría que se consagró por la de Bourne Identity sí, y probablemente. que su actuación era un personaje con una firmeza brutal, pero a la vez empática, ¿no? Comprendía perfectamente lo que estaba pasando con Jason Bourne. Pero no es tema de esta conversación, es la abuela en el papel de que realiza Joan Allen, de verdad, un papel fabuloso de la abuela, ¿no? Y eso es lo que cambia la vida a la vez, tanto del niño como de la mamá. Sí, El hacerles saber que no están solos, no fueron los únicos que la sufrieron. Vamos claro. a seguirle, ¿no? No, yo creo que es inevitable que toquemos otros referentes de otras historias, otras películas. Creo que es inevitable. Sin Pero duda. entonces hablemos un poco acerca de la construcción del mundo con Ok. Ana. Bueno, yo ahí lo que noté es que, digamos, la construcción del mundo me llevó a pensar en un libro que yo recuerdo que leí cuando estaba en quinto, pero una oración, en quinto de primaria, pero una oración que se me quedó, digamos, de por vida. El libro se llama Lili Libertad y la oración es la de, esperen, vemos a los niños, vemos lo que hacen, oímos lo que dicen, pero jamás podremos saber lo que piensa un niño. Si supiéramos lo que piensa un niño, quedaríamos tan deslumbrados que en realidad no veríamos nada. Y yo creo que ahí la construcción del mundo se basa sobre todo en la visión del niño, en cómo el niño explica su entorno a pesar de todas las cosas que nosotros conocemos como inverosímiles, pero que para él son ciertas y para él son su realidad, lo que mencionábamos ahorita. A mí, por ejemplo, me parece muy interesante la escena en que el doctor le dice que lo mejor que pudo haber hecho por el niño era sacarlo cuando todavía era de plástico o moldeable, sería pues más acertado en español, y que el niño mismo le dice a la mamá, yo no soy de plástico. Y la mamá sabe qué es lo que quiere decir porque ya hizo la asociación antes, es que él no es una persona ficticia, sino real. ¿Y por qué? Pues porque al fin y al cabo para él las personas eran planas, él lo dice al principio, las personas son planas porque es lo que él veía en el televisor. Eso fue una de las cosas que me pareció muy interesante sobre lo de la construcción de ese mundo. Y por eso cuando la mamá empieza a desmentirse, para él es tan difícil aceptar que todo lo que era el mundo que él conocía era una mentira y no era verdad. Tanto que le dice, no me gusta esa historia, quiero una historia mejor. Y que la mamá en medio de su frustración, porque saber que esa es su historia y que necesita su ayuda a pesar de solo tener 5 años, le dice, pues esa es la historia que te toca porque esa es la única historia que hay, esa es la historia de verdad y esa es la verdad del mundo. Ambos llevan ese duelo, digamos a su manera, pero es bonito que esa misma, digamos que esa misma resolución que tuvo cuando quiso negar toda esa verdad, la tuvo al momento de aceptar y decir, no, es que yo ya tengo 5, ya a los 5 ya lo sé todo, ya a los 5 ya soy grande, ya a los 5 ya conozco muchas cosas, a los 4 no, pero a los 5 sí, a pesar de que solamente era un niño. Pero entonces toda la construcción del niño
se basa en eso, en su relación con la televisión, con su mamá, con lo que él sabe de la habitación, y que cuando por fin interactúa con el secuestrador, él tiene la ilusión de, más allá de conocer al secuestrador, porque no sabe que lo es conocer a alguien más, alguien que es de verdad. Y es por eso tan interesante también ver cómo interactúa con la rata y le dice pues que él era real, no era de la televisión, y que Sí. él creía que todos lo sacaban de la televisión, porque la televisión era mágica. Así que eso fue como lo que podía sacar de ahí. También algo que me pareció muy interesante es que en el Espérate, yo digo hospital, una cosita ahí, ah, porque bueno, es que hay una cosa muy especial, que esto ya no lo decía Freud, sino Piaget, acerca del desarrollo de los procesos de pensamiento. El niño estaba en una etapa todavía en la que todo su pensamiento era concreto, no había llegado a la abstracción. Entonces, Ujú. él empieza a hacer todas estas observaciones de la gente es plana, esto es real, esto no es real, precisamente por esa adaptación de esa interpretación que hace del mundo a través de su pensamiento concreto, sin llegar todavía a esa capacidad de pensamiento abstracto. exacto, y a pesar de todo, él empieza a entender las cosas que son un poquito más complejas, pero a su manera. Entonces él todo lo interpreta o lo reinterpreta de esa manera. Y ¿Sabes, Ani? De hecho, hay una anotación bien importante que hace ahí la autora, que es: Jack no cree en el apestoso mundo de su mamá, ¿no? Y cree que Nick es mágico, él puede todo porque es un mago. Puede traer lo que sea. sí, Ah, bueno, y Sí, no claro. hablamos, no dijimos nada de Nick. A mí me parece que Nick en ese sentido es un, digamos que como villano, poner a un perverso, o como Nick, poner a un sociópata, yo no diría que es una salida fácil, pienso que sí se ha convertido de alguna manera en un cliché en el cine. Es muy común traer al perverso, al sociópata como el villano de la historia, pero es un cliché porque funciona. O sea, es un cliché, se utiliza muy seguido porque funciona muy bien, porque es aquel villano sin empatía que existe en la vida real. O sea, no estamos inventándonos aquí un villano caricaturesco, es el villano que puede existir en el mundo real, que es este sociópata que piensa que él sabe lo que el otro quiere. Entonces, sencillamente actúa sobre lo que él cree, más allá de si es una transgresión o no, eso no le importa. Él toma a esa mujer que él en su momento quiso, se la lleva para él y ella le debe agradecimiento. Entonces, es ese personaje sin empatía se convierte en un villano muy interesante y aunque sea cliché, aunque aparezca en 1000 películas el perverso, sigue siendo fascinante como villano porque es completamente implacable, no tiene escrúpulos, no tiene ningún tipo de empatía. Entonces, lo hace como el villano perfecto para una historia bien real. exacto, sí, porque realmente solamente una persona que carece de empatía sería capaz de hacer algo así. Y sobre todo cuando el niño está tan enfermo que su única salida es decirle voy a comprar entonces algo más fuerte. Ni siquiera pregunta o averigua qué es lo que necesita. E incluso al día siguiente lo que trae son antibióticos, lo cual es para lo que tendría el niño, tampoco le servirían para nada. Pero Y el sí es niño muy juega, pero entonces verosímil está muerto. porque había un psicópata de estos que era un violador y él decía que las mujeres disfrutaban de que él las violara. O Sí, sea, él decía que ellas querían eso, que ellas habían dejado la puerta no sé cómo, que ellas, o sea, ellos interpretan completamente diferente el mundo. Ahora pues que hablamos de construcción de mundo. sí. Nick está viviendo en otro universo, Por donde ahí, tiene una familia y está preocupado de proveer y que no mm, tengo trabajo, ¿cierto? Como si realmente pues ella estuviera por su voluntad ahí. A Claro. uno le, pues la manera de hablar de él a uno le molesta, le choca mucho porque está Claro. hablando totalmente fuera de la realidad. O sea, uno dice, pues, ¿cómo le ocurre a este tipo decir esas cosas? Pero por supuesto, él está viviendo en otro mundo en el que lo que él ha hecho está perfectamente justificado. sí, y en la literatura Ujú. de la psicología siempre se habla del perverso como alguien que se considera a sí mismo un experto en lo que el otro quiere, un experto en el deseo del otro. Él sabe lo que el otro quiere y lo que el otro necesita, más allá de lo que el otro cree. Y Ujú. realmente eso se puede ver en él. O sea, él Sí, construyó en su ideal una familia feliz, entre comillas, pero que él era el único que tenía derecho a tomar decisiones. Y que realmente llega el momento en que le dices que tú no sabes cómo es el mundo exterior ahora, como si hubiera cambiado mucho en 7 años también, sí, como casi que diciendo, te deberías agradecerme por tenerte aquí y que no tienes que enfrentarte al mundo exterior. claro.
digamos que yo también en ese sentido pensaba mucho en lo que enfrentan muchas mujeres en términos de maltrato de parte de sus seres queridos, ¿cierto? Pues que en muchísimos casos uno ve esos crímenes de violencia contra las mujeres y son justificados por hombres que se sienten dueños de ellas. Y es algo que aquí aparece, pero lo que pasa es que aquí aparece a manos de un perverso, que no es lo mismo. Cuando es a manos del que está en casa, el proveedor, el que supuestamente los quiere, él se lo justifica a sí mismo de otras maneras distintas, que obviamente son tan aberrantes como las que vimos aquí en la película, y en muchos casos llegan al asesinato, a la violación, a unos abusos psicológicos, físicos, sexuales increíbles, que pensaría uno pues que una persona con algo de humanidad no tendría, pero que tras puertas cerradas ocurrieron muchas cosas. Y obviamente en Igualmente, pandemia las estadísticas de maltrato subieron muchísimo porque la gente claro. se quedó en casa enfrentando toda esa situación como sin esos colchones de se fue a trabajar, de fuimos al colegio, no se quedaron en casa. Entonces se agravó muchísimo toda esa situación. Que igual son técnicas de manipulación, como las que empleaba pues este viejo Nick. Cuando Sí. ella se sentía inconforme con algo, entonces recurría a hacerla sentir culpable. Es que no tengo trabajo, es que usted cree que la cosa es muy fácil, mire, yo de donde no tengo para traerles comida, ¿cierto? Hacerla sentir que, ay, pobrecito, como Sí, como nos si ella tiene que tuviera proveer de culpa de todo. algo, Sí, que yo creo que eso es lo entonces más estos doloroso hombres al que final. golpean también son así. Hacen lo mismo. Sí. Ay, es Y- que todo el estrés que tengo en el trabajo y enseguida me vienes a decir qué tal cosa o estás hablando con fulano que no me gusta. Entonces termina ella siendo la culpable de que él la golpee. Claro. Y al final Ujú. hay una revictimización muy dolorosa que le hace la periodista, Ujú, cuando, sí, Uy, cuando le terrible, me tira la pareció la del responsabilidad terrible. a talk ella. show, sí. Sí, le tira la responsabilidad de ella de por qué su hijo, por qué no pensó en salvar a su hijo, pedirle al Claro. secuestrador, como si aquí ella hubiera tenido poder sobre algo. Es Ujú. una Esa es revictimización la, dolorosísima y esa pregunta la lleva a ella a un intento de suicidio muy exactamente, esa es miedoso. la gota que derrama el vaso que hace que ella se vaya al suicidio, ¿no? Pero a la vez es el momento en el que Jack, a esta escena también es impactante, cuando Jack le da su cabello, le da su fuerza, ¿no? Dice, te doy mi fuerza, Sansón. tú la necesitas Sí. ahorita. Ese momento también es sumamente importante en la película. Y el otro detallitito, él siempre trae el diente de su mamá, ¿recuerdan? Sí. Ay, sí. Esa conexión, otra vez volviendo al tema Freud y Mm, demás, esa conexión simplemente de que él tenía algo de su mamá, un diente podrido, ¿no? Que se le había sí. caído de podrido, pero esa relación era tan fuerte que él es capaz de decirle, te doy toda mi fuerza, aquí está mi cabellera, ¿no? Mi Sansón, Mm. aquí está toda mi Aquí está mi fuerza. fuerte, mi fuerte Y Sí. punto. entonces, a pesar de que la mamá la derrota, la vieja desgraciada del talk show, Sí, híjole, es terrible. Si no se por merece otro, otro de, que nada más Otro amable se apelativo. merece. Yo pues creo que vieja todos desgraciada. los que vemos la película, en ese momento se nos vuela la piedra, como Sí, decimos en total. Colombia, ¿cierto? Por supuesto. Nos enojamos con la señora. Nos enojamos bastante. Queremos, pues, echarla, pues yo no sé, yo A las pensaba que muchacha patadas. tan bien educada. Mm. Yo la hubiera sacado de mi casa. Yo me Sí. preguntaba, ¿sería educación o sería que en ese momento se Estaba tan derrumba tanto, bloqueada. se derrumba tanto que Sí, no logra como reaccionar. reaccionar? Sí, Posiblemente es sí. también porque ella misma se culpó. Sí, También ella dijo, sí, es que yo no fui lo suficientemente buena madre, yo que no eso fui buena también se madre. lo dice al final, y que Y como eso lo todas las lleva, mamás lo hemos pensado sí, en algún momento. A mí me pasó con mi primer bebé, pues que me sentía súper inepta y Sí, uno tenía se miedo de siente que muy mi mamá inepto. se fuera. Sí, Claro. entonces, claro, no, es una situación terrible y ahorita pues dando las primeras pinceladas a la sección de De Carlos, Carlos. es la clase de películas que lo dejan a uno, ¿cierto? Reflexionando en muchas cosas, muy agradecido con la vida que uno está viviendo, con la libertad que tiene de estar con quien quiere y hacer lo que a uno le gusta. Y este tipo de historia le recuerdan a uno lo afortunado que uno es, que a veces uno por cuestiones muy pues, insignificantes llega a desanimarse, a deprimirse y cosas así. Bueno, y yo quisiera que vayamos entonces a nuestra parte de lecciones de vida con Carlos Barba. Con Carlos, sí. No.
Yo la verdad es que quedé fascinado con la película. Hay demasiados mensajes, hay demasiado que anotar, que reflexionar. Es una película, desde mi perspectiva, sumamente motivadora. Sí lo ves desde cierta perspectiva, porque a la vez una película es un thriller terrible, ¿no? Te tiene una tensión y un suspenso terrible, pero a la vez triunfa el bien. Claro, aquí no es como Game of Thrones, que de repente chispas le cortan la cabeza al mero mero. Al contrario, aquí toda la historia va increciendo hacia lo bonito y sale todo bonito y todo termina casi casi color de rosa. La verdad es que ya tocamos varios temas. El tema de la persona que es el abuelo. Híjole, para mí fue un tema durísimo. Me gustó mucho la película y disculpen ustedes que vaya mezclando quizás un poco los temas. El papel del abuelo también es crucial porque nos refleja ante muchas de las cosas de la vida que no podemos aceptar. Hechos como, pues sí, mi hija fue violada, tiene un niño y, y es hijo del violador, es hijo del diablo, ¿no? Yo lo rechazo, categóricamente me cierro y no quiero ver nada y así. No. Y perdón, la vida no puede ser así. Al contrario, ya pasó, ya estamos en la adversidad. Híjole, pues hay que ver cómo sacarle provecho, cómo sacar la mejor partida de todo esto. Tampoco hemos platicado de un personaje crucial también en la historia de este tamañito, el amigo, el vecino, con el que empieza a jugar primero pelota, dice, es mi amigo. Llegó a transformarse en un ser querido en unos instantes de la película, ¿verdad? Otro superpersonaje es el doctor, que tiene un aplomo, tiene un conocimiento, tiene una sabiduría de cómo tratar al niño, de cómo empezar a relacionarlo con el mundo, de cómo empezar a hacerlo crecer. Y, perdón, no estoy hablando de los personajes nada más porque sí, sino porque todos estos personajes nos dan enseñanzas de vida, híjole, tremendas. Ay, no, yo cómo me voy a llamar con el niño feo, ¿no? Es el niño que fue raptado, ese niño, hijo de un violador. Perdón, pero ¿cuál es la diferencia entre ese niño y yo? Todos tenemos sangre roja, todos estamos igual, todos estamos en el mismo barco. ¿Qué? Porque yo tengo mis dientes completos, ¿soy diferente de alguien que no tiene sus dientes? Por supuesto que no. Todos somos humanos y todos estamos en este barco. Entonces, por un lado nos toca comprender y por otro lado nos toca ayudar. Yo creo que en este sentido, cada uno de los personajes tiene un sentido importantísimo que no es para analizar al personaje, sino para analizar la moraleja o la enseñanza que nos da. Y de ahí el tema de la sección de las enseñanzas de vida. Una de las primeras frases que se menciona en la película es mind over matter, and if you don't mind, it doesn't matter. No encuentro una traducción específica porque mind over matter significa pon la mente ante todo, primero la mente, no el estómago, no el corazón, pon la mente por encima de las cosas. Y luego dice, if you don't mind, it doesn't matter. Si no te importa, entonces no importa. Claro, en inglés, por eso digo que no se encuentra una traducción, pero llevando esta escena o este pensamiento a la vida real, a ver muchachos, concentrémonos en lo que realmente nos importa, en lo que realmente nos hace crecer. Lo demás, despreciémoslo. La vida hay tantas cosas, aprovechemos y concibamos las importantes que son con las que nos debemos quedar. El amor conocíamos con el perro. Bueno, primero el perro inexistente, ¿verdad? Que la mamá lo degüella por completo, le dice, tu perro no existe, tu perro es un perro irreal. Pero resulta que Seamus es un perro real con el que el niño puede pasear, jugar, convivir, etc. Se convierte en otro de sus grandes amigos, ¿no? Y el hecho de que estos personajes aparezcan en la vida de Jack, insisto, no es por analizar los personajes, es por pensar cómo estos personajes somos cada uno de nosotros y ayudamos a crecer a otros que lo necesitan. Cómo ayudamos y a veces cómo nos ayudan a nosotros a salir adelante de una situación, de una crisis, de un problema, de tantas cosas que se presentan en la vida. Yo creo que el hecho de que cada uno de estos personajes se vaya apareciendo es para dejarnos una lección que vale la pena analizar y vale la pena entender. Llega un momento en que, por ejemplo, Jack, después de que recibió su carrito de control remoto, ¿no? Lo destruye. Híjole, esa escena para mí fue
entre desgarradora, porque dices, está el niño aprendiendo, él necesita investigar, necesita poder, algo que ya existe, algo que ya está creado, necesita destruirlo para reinventarse. Y esa reinvención es algo que tiene que ocurrir en nosotros todos los días. No importa si porque te dañaste la uñita y, ay, me duele el dedo y te duele todo el cuerpo. Híjole, a veces hay que cortar esa uñita y seguir adelante. Tengo personas que conozco que perdieron un dedo o perdieron una pierna o perdieron algo y la vida sigue. Y hay que aprender a desprenderse. Y a la vez, ese carrito que así de plano Jack lo destroza, ¿no? Le arranca las ruedas. Para mí eso simboliza algo tan importante que es aprender a desprenderse. Hay otra sección muy importante en la cual se menciona I don't want to be death, I want to know the world. No importa la adversidad en la que vivían, ellos no querían morir, ni ella ni el niño. Ellos querían salir a conocer el mundo. ¿Por qué? Porque no es un lugar tan fascinante, tan increíble, que la verdad es que sería un error que ya estamos vivos y no lo podamos desaprovechar. Hay preguntas importantísimas. Por ejemplo, ¿qué hace fuerte a un ser humano? Déjenme decirles que Jack es un ser humano fortísimo. A Jack no lo va a destruir nada en la vida. A él no le van a contar de historietas, de terror, naranjas. Él vivió en el infierno y salió de ahí. Y eso es lo que hace fuerte a un humano. A veces la misma adversidad que parece que es nuestro fin, que parece que es nuestro acabose, y sorpresa, resulta ser que es lo que nos hace fuertes. Por ahí se menciona también, there are no rules, we can do whatever we want. No hay reglas, podemos hacer lo que nosotros queramos. Esa libertad, ese conocimiento de que somos libres, porque desgraciadamente ellos no eran libres, vivían en un cuarto. Sin embargo, ese cuarto era todo el universo de Jack. Así, este cuarto, este cuadrito que tenía, era un universo gigantesco. Y ese universo, híjole, era algo para nosotros tan, ¿cómo se llama? Espretujante o tan Estrecho. ¿no? Y para Jack era todo. Ibas a comentar, Rafa. Sí, no, me hiciste acordar de uno de mis libros favoritos que se llama La historia interminable, uno de mis Claro, libros de Michael Ende. fantasía. Y hay Mijail Ende. hay una inscripción que está atrás del laurín, del medallón, que Uh-huh. dice, haz lo que quieras. Y cuando Bastián encuentra esa inscripción, empieza a preguntarse mucho eso qué quiere decir. O sea, puedo hacer lo que me dé la gana. Y se encuentra con este león Fújur. gigantesco, Grabograman. Grabograman, el león, la muerte Claro, multicolor. correcto, Lo he correcto. leído muchísimas veces. Se encuentra con Grabograman y Grabograman le dice, no se trata de que hagas lo que te dé la gana, se trata de que hagas lo que realmente quiere tu corazón. Y ese punto, esa libertad de hacer lo que quieras, no era lo mismo que sencillamente hacer lo que tus caprichos digan, es busca qué es lo que realmente tu corazón quiere hacer y hazlo. Yo me llevo como de lección de vida de esta película es apreciar la libertad de la que uno disfruta, Uf, que es relativa porque uno está de alguna manera en el mundo como en una habitación también, ¿cierto? Porque esa habitación tenía reglas y este mundo en el que estamos tiene reglas. Uno quisiera transgredirlas también, ¿cierto? Por ejemplo, esa ¿no? puerta que se nos cierra en la cara de la muerte de un ser querido, la quisiéramos echar abajo Mm. y no se puede. Uh-huh. La claraboya, ¿cierto? Muchos quisiéramos ir más allá, traspasar, digamos, la frontera que tenemos espiritual, podríamos decirlo así. Uno quiere estar acompañado de sus seres queridos siempre. En fin, esta habitación también tiene reglas, pero uno disfruta de una libertad que le permite a uno disfrutar la vida. O sea, puede que haya cosas más allá del plano en el que vivimos, de pronto los países en los que nos tocó nacer, la ciudad en la que estamos, el estrato socioeconómico, pero dentro del espacio del que estamos disfrutamos. Es muy diferente la realidad del niño a la de la mamá. El niño estaba acomodado. Ese era su Uh-huh. mundo, eso era lo que él conocía y eso era lo que él disfrutaba. Mucha gente se sorprende, yo que tengo alumnos extranjeros,
de que los colombianos seamos tan felices, vivamos tan despreocupados, seamos tan relajados, ¿cierto? Porque para ellos es una tragedia que el televisor tenga más de 5 años de comprado, que uno no pueda cambiar de carro cada año, ¿cierto? Porque viven otra realidad, pero nosotros estamos en esta habitación en la que pues eso es normal. Entonces, ahí está como el contraste, ¿cierto? El extranjero es como la mamá que conoció otro mundo de ir a la escuela, de estar en la casa, de salir a montar bicicleta, cosas pues que no se pueden hacer en la habitación, y la del niño, que el niño ese era su mundo y estaba bien ahí. La mamá lo sacó pues a las malas, pero el niño estaba bien ahí. Esa es como mi lección de vida. Disfruto Ujú. mi libertad relativa, mi Sí. habitación, estoy muy De- de- conforme y de- muy feliz con ella. Yo Déjame lo hacer una que, conexión entre justo lo que dijo Rafa, entre lo que estás comentando, a veces, híjole, porque no tengo la televisión del año, pues estoy jodido, ¿no? Y hay gente que Ah, no tiene sí. piernas, ¿no? Algo bien importante que pasa para valorar las cosas en la vida, para valorar, por ejemplo, la libertad, para valorar si realmente vale la pena tener la televisión o el celular del año. Ay, si nada más porque traigo aquí el celular del año, híjole. Algo bien importante que pasa en la película, que es tomar decisiones. El niño aprendió a tomar decisiones. La mamá en algún momento le dice, esto lo decido yo por los dos, pero cuando la mamá está en el suicidio, que ya está en el patatús total, el niño es el que toma la decisión. Es un niño de 5 años, pero es un niño que toma una decisión drástica. Y la decisión, o sea, el aprender a tomar esa decisión, que al niño le costó muchísimo, ¿verdad? Dice, yo decido por los dos. ¿Cuántas veces? Yo decido tener o no tener. ¿Para qué quiero un Ferrari, verdad? ¿Para qué quiero el celular del año? ¿Para qué quiero la televisión del año? Son decisiones. Lo que necesito realmente es vivir y aprovechar el mundo y la oportunidad que tengo. Pero entonces eso consiste en tomar decisiones. Y la lección de vida, aparte de lo que estás señalando, mi querida Olga, es el aprender a tomar decisiones sobre qué vas a hacer de tu vida. Mencionábamos hace ratito, Rafa hizo varios comentarios. Eh, a ver, yo creo que lo gran importante, la verdadera importancia es cuando tú tomas decisiones, aunque estés en la mera adversidad, ni modo, aunque estés frente al suicidio, hay que tomar decisiones. Y las decisiones, nadie espera que seas una piedra, porque también se menciona en la película, nadie espera que seas de hierro y que no te caigas. Por supuesto que nos caemos, ¿no? Y el hecho de que te caigas no solo te afecta a ti, afecta a muchos alrededor. Y además de eso, caray, si ya te caíste, otra escena importantísima de diseño, ok, te caíste, no te preocupes, no pasa nada, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer, ¿no? Híjole, ¿por qué? Porque es momento de tomar decisiones, es momento de aprovechar esa libertad que tenemos, ese libre albedrío. A veces lo vemos tan sencillo y tan complicado, pero es realmente lo más importante, el aprender a tomar esa decisión de cómo aprovechar nuestra vida. Insisto, a veces necesitamos reflexionar, a veces necesitamos estar solos, a veces necesitamos hasta ceder o recibir fuerza de otros para poder ayudar, y eso yo creo que son de los grandes mensajes de la película. A mí me preocupa mucho una situación también grave en la película, que es nadie es capaz de abrazar a Jack. Nadie. Ni Leo, ni la abuela, ni el abuelo, por supuesto, ni el doctor. O sea, claro, sabemos que en Estados Unidos particularmente o en Europa, la gente no se saluda como en América Latina, que nos saludamos de beso y con mucho afecto y demás. Eh, pero ciertamente nadie era capaz de abrazar a Jack. Y Jack vivía en un aislamiento no solo verbal, en un aislamiento que ese calor humano que a veces es híjole, crucial, quienes tengamos personas que nos quieren, híjole, aprovechenlas. La verdad es que quizás no es la mejor mamá que tienes, quizás no es el mejor papá o el mejor hermano, pero es el hermano, es la mamá, es la que está ahí. Aprovechenla. A veces da miedo, pero si seguimos juntos, podemos hacer que vale la pena. Otra situación muy sí, importante, Ani. que yo ahí iba a comentar algo que Sí, tal sí. vez
Yo creo que pudo haber pasado desapercibido en ese sentido. No digo que eso no sea valioso, sino que hay una cosa que a mí me pareció muy importante y es que yo que lo que considero es que ellos estaban esperando a que fuera Jack el que tomara la iniciativa. Porque Ujú. mira que la abuela cuando le va a cortar el cabello, ella le dice, abuela, te amo. Y la Claro. abuela ahí mismo se pone a llorar. Ujú, ujú, Entonces, para ella era más como, creo yo, el respeto hacia Jack. Yo no lo vi en ujú, ese punto de vista de distancia, sino todo lo contrario, Yo lo porque como, interpreté igual. sí, porque como era, Jack era una persona tan frágil al inicio y que ujú, solamente quería a su mamá cerca, entonces yo creo que ellos lo que estaban esperando es que fuera él el que diera el paso y no que fuera simplemente por desprecio, que sí pasó con el abuelo, pero considero que por el lado de la abuela y de Lío fue más como ujú. darle la posibilidad a Jack de abrirse a otras personas, De que darle su también espacio. es, eso dice mucho de la capacidad de Jack de aceptar el cambio, que eso también lo tomé, por ejemplo, cuando pasó lo del carro. Para mí, el concepto de desbaratar el carro fue romper con la imagen del mago que él tenía del viejo Nick, además de eso, y comprender que lo que le decía su mamá era cierto. Ujú. Yo con lo Yo del quiero, niño de plástico me acordé de Matrix. O sea, el niño al principio era escondido detrás de la mamá. Cuando ellos se dirigían a él, de alguna manera lo estaban tocando. Pues se estaban dirigiendo a él, querían un acercamiento. Y él corría detrás de la mamá. Entonces ellos sabían que tocarlo sería agredirlo, Ujú. porque sería invadirle su espacio, sería pues, y de pronto era más el daño que le iban a hacer. Entonces me parece una actitud muy hermosa y muy amorosa de parte de la familia. Y lo que yo decía de Matrix cuando dijeron que el niño era de plástico, yo dije, cuando le dicen a Neo, es que nosotros no despertamos gente adulta, porque ya no se pueden adaptar al mundo como realmente es, ¿cierto? Y cuando le dijeron lo del niño de plástico, yo decía, sí, tiene toda la razón. Un niño todavía puede adaptarse a otra realidad. Las personas que yo conozco que se las llevaron muy pequeñitas a otro país no sufrieron el trauma de quienes emigraron ya adultos. Que mucha gente, y aquí donde yo vivo hay mucha gente de Venezuela, mucha gente adulta prefiere devolverse o no es capaz de salir de allá. Así no tengan comida, así no haya medicamentos. Uno, después de cierta edad, ya no puede salir de la habitación. no, y hay un detalle ahí a nivel neuronal, es que el hecho de que el niño tenga 5 años le da todavía 2 años más de una plasticidad neuronal muy particular. En esa Ujú, edad el cerebro está haciendo conexiones todo el tiempo. A partir de los 7 años eso se desacelera, no es que desaparezca, pero se desacelera. claro. Ujú. Entonces es mucho más difícil hacer adaptaciones, adaptarse a un contexto nuevo. Yo quiero entonces invitarlos a que pensemos por un segundo, ¿será que hubiéramos sido capaces de hacer algo mejor con esta historia nosotros, cuatro escritores? Yo personalmente habría alargado más la parte del encierro. Yo creo que, porque eso, o sea, yo esperaba que sí hubiera con una conclusión, pero me parece que llegó muy rápido en la película. No, obviamente entiendo que la intención de la escritora no era quedarse en la parte negativa, sino ver a la parte del cierre, el desarrollo, cómo era el niño interactuando con el mundo, pero sí me quedó como eso de, pero fue muy cortico. Obviamente sabemos que hubo 7 años de sufrimiento, pero lo que nos muestran fueron 50 minutos y la película dura 1 hora, casi 2 horas. Así que a mí personalmente me faltó, a pesar de que yo digo que para mí fue muy fuerte, me faltó sufrimiento, como en ese sentido, como darle más importancia a la parte del encierro para que hubiera un peso mayor o una dificultad mayor en la adaptación a la vida fuera de la habitación. En mi caso, yo no tuve ese problema. Yo di muchas gracias cuando eso se acabó, sentí un alivio muy grande. Ay, yo decía, siquiera tan bueno, porque yo francamente sí pensé que toda la película iba a ser en la habitación y que el final de la película era cuando salieran, porque muchas veces es así. La persona está secuestrada y la película se acaba cuando la policía la saca del secuestro. En fin, casi siempre cuando se resuelve eso, se acaba la película. Y me parece, o sea, eso fue de las cosas que me gustó, que no se acabó ahí, que ahí se mostró realmente o sea, lo que había significado la habitación, se mostró fue después de la habitación. ¿Qué me faltó y qué hubiera hecho yo, que seguramente sí está en el libro? Pues yo me quedé como con un sinsabor porque yo quería ver
al viejo Nick tras las rejas con 5 cadenas perpetuas, en fin, uno quiere como que se haga justicia y como que se reivindique, como yo no sé. Eso fue lo que me faltó a mí. Yo hubiera mostrado como que le pasó por lo menos, así ella no lo escuchara, que lo escuchara la mamá, que lo viera en la noticia el lío, que lo conversaran por allá, pero a mí yo sí me quedé, bueno, ¿y qué le pasó a ese tipo, ese monstruo? Mm. Eso es lo único que yo le hubiera añadido a la película porque me parece que pues estuvo muy bien dirigida, muy bien actuada, muy bien hecha y me gustó mucho. Yo creo que yo iba por el mismo lado que tú, Olga, con eso. A mí me hubiera gustado que hubiera más de esa resolución del viejo Nick. Eh, Violencia, violencia. Pues no o la violencia, pero por lo confrontación, menos la condena. esta es la consecuencia para él, porque nosotros vemos las consecuencias para el niño, las Sí. consecuencias para la mamá, las consecuencias para la familia, pero ¿y él? O sea, ¿Cuál es la sabemos, consecuencia de sus sí, actos? sabemos que él fue arrestado y sabemos que va a haber un juicio, Claro. pero todo eso va a ocurrir después de que la película se acaba. Mm. Entonces sí me quedó a mí faltando un poco eso y me quedó faltando lo que estaba en el libro. Entonces eso es trampa. Esa reacción tan visceral de la madre cuando llegan al cuarto y ella se arrodilla y Yo no. vomita. A mí me faltó Sí, esa reacción, porque me parece que es sí. tan coherente con el momento que haberla mostrado a ella como sencillamente como vámonos Como ya, toda triste ahí, cómoda. pues se veía triste. Sí, Le echó una mirada triste a la habitación, pero sí es verdad que si hubiera hecho lo que decía el libro, hubiera sido una escena mucho mejor, mucho Más más fuerte. contundente. sí. Cuando le hace la entrevista a la del talk show, y de plano, vieja odiosa esta, ¿qué habríamos hecho diferente si hubiéramos estado en esa situación? Las preguntas filosóficas y las preguntas polémicas a veces son muy personales, muy subjetivas. Yo creo que lo que estábamos comentando hace un instante no se trataba de hacer polémica, el mensaje es otro. Yo creo que el objetivo del libro, de la autora, de la historia es diferente. Hablábamos, por ejemplo, de justicia. Bueno, ¿qué es justicia? ¿Que le corten la cabeza a Nick? ¿Que le corten las manos? ¿Que lo metan a prisión? Es muy subjetivo el concepto de justicia o de pagar, pero aquí yo creo que el objetivo no era mostrar qué va a pasar con Nick, sino la historia de éxito, la historia de ya estamos de vuelta en el mundo, vamos a seguir y vamos a salir adelante. Y en ese sentido, yo planteo una pregunta bien importante que es, ya estás aquí, tienes de dos. O dices, me tocó una vida bien jodida y dices, bueno, en esta vida aprendí y al contrario, voy a hacer de esto algo mejor. Ante la adversidad siempre hay de dos sopas. O te dejas que te lleve la adversidad, o la enfrentas, la aprovechas, la concientizas, te haces consciente de ella y la aprovechas para crecer y hacer crecer a otros. Yo creo que ese era el sentido de la película. Yo si hubiera yo estado en el lugar de la chava, híjole, yo habría agarrado agua caliente, se la tiro en cuanto el baboso abra la puerta y lo quemo y me escapo, pero no lo hizo. Y el sentido era, ella estaba imposibilitada, quizás por su muñeca, no sé si por ello no tenía fuerza. Lo que hubiera sido, así es la escena, difícilmente habríamos podido nosotros reaccionar de distinta manera en esa situación. Y el sentido de cómo está hecha la película es precisamente para presentarte esa adversidad. Y aunque cada quien pueda reaccionar, yo habría hecho muchas cosas muy distintas, ¿verdad? Pero a la vez, ya estás aquí y tienes de dos sopas. O lo aceptas y te caes, o Carlos, lo perdón, aceptas y te levantas. Claro, claro. perdón, pero si tú hubieras sido el director de la película, o sea, no desde el punto de vista de los personajes, sino del director, de la manera de contar la historia, ¿qué es lo que hubieras cambiado? Yo hubiera Mira, puesto algo de las consecuencias para Nick dentro de la película, o sea, que el espectador supiera que lo llevaron a la cárcel, que lo condenaron, que Sí, está en como una celda darle un aislado, en cierre. fin. Eso es lo que yo le hubiera hecho. Ana le hubiera puesto hubiera alargado las escenas de la habitación. Rafa coincidió en que también hubiera puesto como al viejo Nick a pagar por sus crímenes. ¿Qué hubieras hecho tú diferente como director de la película, no como personaje? la música. Para mí le faltó música ahora sí que al programa completo, ¿no?
hay una escena que es justamente cuando se está escapando el niño, cuando salta de la camioneta, que ahí la música es creo que el momento máximo de suspenso, y es una adaptación ideal de la música, pero a lo largo de toda la película a mí me hizo falta más música. Yo sobre ese punto quiero decir una cosa, Carlos. Es Sí, que la señor. música se compone de sonidos y silencios. Hay Sí, sin duda. una obra preciosa que hay 1000 versiones, hay versión de grupos de metal, grupos de música norteña, grupos de música clásica, que se llama 444, creo que es, o 4, sí, creo que es 444 de John Cage. Tal vez me estoy equivocando con el nombre e incluso con el autor. Entonces pido disculpas. Pero es una obra preciosa porque es todo ese tiempo, esos 440 de silencio. Mm. Y es una reflexión que hacía este compositor diciendo es que el silencio se interpreta tanto como las notas. Y de hecho Señor. el silencio puede ser tan ruidoso como lo fue en esta película. La ausencia de música en esta película es una banda sonora increíble para esta película porque te genera ese efecto del silencio desde lo musical, que es una cosa impresionante. Siempre te deja como esperando el momento para respirar. Sí, por Y es cierto, es algo que 4:33 433, muchas de gracias. De John Cage, John eso sí está Cage, bien. esa sí lo dije bien. Bueno, 433, si quieren, es un ejercicio hasta gracioso buscar las versiones de 433. En YouTube hay muchísimas. Y bueno, y quisiera así que empecemos a cerrar con una, pues con un último pensamiento, no, con una última referencia a nuestras redes. Primero nos encuentran en la página www.historiasaldivan.com. Si quieren escribirnos comentarios, escribirnos algún correo, nos lo pueden mandar a historiasdivan@gmail.com. Y bueno, y todos tenemos nuestras propias redes. Carlos, ¿dónde te podemos encontrar en redes? Cabarsal es de Carlos Barba Salazar. Cabarsal, ya sabrán, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, etcétera. En todas estas estoy como Cabarsal. Siempre a sus órdenes, muchachos. Ana, ¿dónde te podemos encontrar a ti? Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Ana Isabel Miranda Chavarría, mi nombre completo, en Instagram como Aranía28 sin tildes y tal como suena, y ya esas son mis redes sociales. Olga. Y a mí me encuentran como Olga Chavarría Escritora en casi todo. Mi página, mi fanpage en Facebook es Olga Chavarría Escritora. En Instagram es lo mismo. Hasta en TikTok me llamo Olga Chavarría Escritora. Y bueno, el sitio web todavía no está habilitado, pero sería olgachavarría.com. Ah, bueno, y en Twitter sí estoy Olguita Che. Olguita Che. Olguita Che. Listo. Bueno, Arroba Olguita Che. a mí me encuentran en Facebook con Rafa Miranda, escritor, o hundiendo facebook.com/Miranda Historias. En Instagram me encuentran en Instagram y en Twitter como Raf Miranda Mus, Mus por la música. Y para nuestro podcast nos pueden encontrar en Instagram en historias.divan. En Facebook también nos encuentran como, perdón, Ana, ¿cuál era el de Facebook? Facebook, historias.divan. Ah, no, Historias.divan. historias.al.divan. Historias.al.divan en Facebook. Bueno, y esperamos que hayan disfrutado este primer episodio del podcast de Historias al Diván. Nosotros lo disfrutamos muchísimo. Estén pendientes de nuestras redes porque por ahí les vamos a publicar cuál va a ser el episodio número 2 para que nos acompañen viendo la película con nosotros y cuando lleguen a este episodio estén listos para nuestro análisis. Si quieren decirnos qué faltó en este análisis, también nos encantaría escucharlo. Les mandamos un abrazo y hasta nuestro próximo episodio de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Adiós. 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 Felicidades. Bye.